Ok, mi querido trader. El día de hoy vamos a operar hoy día 23 de octubre del 2025. Vamos a hacer la primera sesión. Lo primero que vamos a hacer es elegir el par de divisas el cual vamos a operar. Vemos que en este... Ay, creo que aquí se traba un poquito. Vemos que aquí el euro JPY está bueno, pero vamos a mirar otros. Este también me gusta. Este un poco menos. Este también un poco menos. Vamos a ver por aquí. El euro. Este me gusta un poco más. El Cardano. Ok. Euro JGB. Euro JPY. A ver, mi querido trader, yo creo que vamos a operar en este de aquí. En el euro JPY. Vamos a operar el día de hoy. Vamos a cerrar el resto de divisas y vamos a operar con el euro JPY. Ok, vamos a abrir otro por acá de euro JPY, binarias. Euro JPY, ¿dónde está? Ok, vamos a operar con una cantidad de $2 porque estamos manejando un interés simple compuesto. Vamos a colocar este grafiquito de 2 y 2. Ok, aquí vamos a colocar las líneas. Este es mi método de operación, o sea, pues inclusive puedes operar con velas. De hecho, las personas que me están guiando en este camino operan solo a velas. Sin embargo, yo siento un poquito más cómodo operándolo así porque puedo ver directamente los movimientos del precio. Eso ya depende de gustos, mi querido trader. No te preocupes, vemos que aquí hay un punto muy fuerte para los vendedores. Aquí vemos otro punto de compradores. Una zona de compradores, perdón. Aquí también otro. Ok, mi querido trader. Vemos que hay dos velas. Un Thuwan, Patron Killer, Thuwan, eh, Patron Killer, Thuwan, Patron Killer. Pues se representa mucho el Thuwan y el Patron Killer. Aquí Thuwan, Killer, Thuwan. Ok, me quiero traer. Yo creo que... bien. Vamos a ver cómo termina esta velita. Y dependiendo de eso operamos, mi querido trader. Dependiendo de eso operamos. Ok. Bueno, ya no operamos, ya no operamos. Es que estamos en una consolidación y recuerden que debo tomarle fotos a este tipo de mercados. A este tipo de mercados creo que me va a formar un 31 aquí. Si termina al alza es un 31, si me termina al este es un 31 que hay aquí. Al parecer me va a formar un 31. Ok, mi querido trader, iniciamos. Me formó un 31. Aquí vemos que el vendedor inicia. Sigue el vendedor. Yo estaría pensando en un giro más que todo, pero miremos a ver cómo nos desenvuelve el precio. Aquí vemos que forma una especie de doble suelo. Aquí nos forma un triple suelito. Ok, pero el vendedor sigue bajando. Toca este punto. Vamos a ver, aquí el comprador reacciona, vendedor vuelve a entrar. Miramos que sigue bajando un poquitico, de aquí el comprador entra un poquitico más fuerte, el vendedor entra, sigue entrando un poquitico, el comprador también tampoco tiene mucha fuerza el comprador aquí ya entra muy fuerte. Vamos a ver después de esto qué hace el vendedor, el comprador sigue subiendo el precio para arriba. Vamos a ver cómo reacciona el comprador después de esto. El vendedor entra, el comprador le responde. Vemos que después de este movimiento el vendedor no se aprovechó de esto, y sino que sin embargo el comprador siguió hacia arriba. Vamos a ver qué hace el vendedor. El comprador sigue para arriba. Y yo aquí ya estaría pensando, mi querido trader, en dar una compra. Ok, entré en un mal punto de entrada, pero pues eso suele pasar, mi querido trader. Con tal de que me cumpla mi análisis, yo estoy contento y estoy feliz. El comprador entra, el vendedor reacciona, sigue entrando el vendedor, el comprador entra un poco más fuerte, el vendedor le reacciona. Comprador también entra un poquito, entra y el vendedor le reacciona, comprador entra más fuerte. Vamos a ver aquí, mi querido trader. Ok, el comprador sigue, al parecer quiere llegar a este puntico de acá arribita. Vamos a ver, el comprador sigue aquí, pim, llega a esta es una zona fuerte, parte de los vendedores. Vamos a ver cómo la rompe.
Dependiendo de cómo la rompa, vemos si podemos operar en una boom. Y aquí el vendedor empieza a entrar, me forma un hombro, cabeza, hombro. Y aquí yo ya estaría pensando en una venta, mi querido trader. Si esta vela me termina por alcista, opero en una venta. No me terminó alcista, mi querido trader. Sin embargo, voy a operar en una venta. ¿Por qué una venta? Por el hombro, cabeza, hombro que veo aquí. Y porque después de este hombro, cabeza, hombro, vemos que el vendedor siguió entrando. Por eso operamos una venta, mi querido trader. Esperemos aquí esta vela, mi querido trader. ¿Por qué? Porque si perdemos esta vela, pues tenemos que parar. Y si ganamos, pues seguimos. Pero esperemos a ver cómo termina esta vela, mi querido trader. Vamos a ver cómo termina esta velita. Dependiendo de cómo termine esta velita, pues seguimos nuestro... tengo que parar de decir a toda hora. Tengo que parar de decir y tratar de explicar un poco mejor lo que estoy haciendo. No disculparán ahí, mi querido trader. Ok, es que vamos a ver. Quedan 9 segunditos, no hay que confiarnos. Hay veces en que la vela puede terminar aquí, pum, y da un latigazo hacia arriba. Así que esta operación la ganamos, mi querido trader. Entonces vamos a ver, vamos a seguirla. Ok, vamos a abrir una por acá de EuroJPY. Si es que no quiero... Bueno, miremos aquí a ver. Entra el vendedor, si aquí entra el comprador, el vendedor vuelve a entrar, baja como perdiendo su velocidad. Tin, el comprador entra, vendedor, comprador entra, vendedor sigue entrando. Vamos a ver, mi querido trader. Después de que el comprador entra, el vendedor sigue entrando, perdiendo su... Aquí el comprador entra, vamos a ver qué hace el vendedor. No, el vendedor no lo baja de nuevo. Entonces, por esta razón, multicircunstancia, yo opero en una compra. Bueno, ok, aquí sí lo bajó. Bueno, bien, entonces vamos a esperar, mi querido trader, porque ya sabemos que si perdemos esta operación, pues tenemos que parar aquí. Y si por el contrario la ganamos, pues seguimos hasta completar las 3. Bueno, mi querido trader, quiero recalcar la importancia de... Uy, mira, me está formando un doble techo. Aquí tal vez me está mostrando fuerza por parte de los vendedores. Para una próxima vela no. Que era que les iba a decir, quiero recalcar la importancia de la gestión de riesgo. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta aquí, mi querido trader, porque pues es una de las cosas más importantes. Personalmente he quemado muchas cuentas por esa razón, motivo y circunstancia, entonces no quiero que te pase lo mismo. Vamos a ver cómo termina esta vela. Ok, esta vela la ganamos. Vamos a ver si podemos superar esta velita de aquí. No estamos seguros. Aquí vamos a ver, entró el comprador fuerte, vendedor entró, volvió a entrar el comprador, siguió entrando el comprador, vendedor entra, comprador aquí ya no entra con la misma fuerza, sino que el vendedor se aprovecha, el comprador entra tocando su máximo anterior, pero el vendedor sigue entrando y sigue entrando el vendedor. Ok, mi querido trader, aquí ya vemos que el vendedor se empieza a aprovechar, el comprador entra, el vendedor le responde. Ok, mi querido trader, aquí hay desesperación por parte del comprador y el vendedor domina, mi querido trader. El comprador sigue teniendo fuerza, me forma una especie de doble suelo, pero miremos a ver cómo prosigue esta vela, mi querido trader. Ok, mi querido trader, bueno, aquí vamos a ver. Aquí me sigue diciendo que el comprador sigue teniendo fuercita, pero ya no lo veo. Esto ya me genera mucha duda por parte del comprador. Entonces yo voy a operar en una venta, mi querido trader, justo por aquí. Ok, creo que entré bien. Sí, sí, lo que pasa es que a veces me coge un mal punto de entrada, como en este caso de acá. Creo que la cogí como por aquí. Bueno, igualmente fue un mal análisis, ¿no? Esta de acá. Pero hay que tener muy bien. Bueno, esto no depende tanto de uno.
el punto de entrada. No hay veces que simplemente la vela se da para arriba y uno no puede hacer nada. Bien, mi querido trader, vamos a esperar aquí a ver cómo termina esta velita. Ya igualmente si perdemos esta velita ya paramos, y si ganamos también paramos, así que ya no vamos a analizar más. Ya quedamos hoy, bueno, hoy no, esta sesión de hoy hasta aquí, aunque no estoy seguro si vuelva a operar más el día de hoy, porque hoy sí tengo el horario muy ocupado en cuestiones de clases, entonces no sé, tendría que ver si puedo, tendría que ver si puedo. Ok, mi querido trader, creo que esta operación la perdimos. Vamos a analizar desde por acá. Vamos a analizar desde por acá, mi querido trader. Bueno, entonces vemos que por esta partecita de acá, esta operación la perdimos en un principio. Era una venta, mi querido trader. Vamos a ver el por qué razón, motivo y circunstancia. Era una ventica. Era esta velita de acá que teníamos que analizar. Ok. Vemos en un principio que hay un dominio por parte del vendedor, sigue el vendedor, comprador entra y el vendedor le responde. Que el comprador ya no puede entrar lo suficiente, el vendedor le responde, el comprador entra y le responde. Y a partir de esto el comprador se acelera, pam. Entre el comprador, el vendedor entra, el comprador vuelve a entrar muy fuerte. Aquí el comprador pierde cambia de velocidad. Aquí el comprador cambia de velocidad, ya no sube lo mismo como subió acá. Después de este movimiento fuerte tenemos que ver dos cosas: que el comprador siga subiendo a sí mismo o que siga respondiendo. En este caso el comprador sí respondía, pero después de estas dos respuestas el comprador ya bajó su fuerza, bajó su fuercita. Entonces aquí se cansó un poquitico, entró, aquí ya se cansó y aquí el comprador volvió a retomar su fuerza para volverse a cansar. Por esta razón, motivo y circunstancia, teníamos que dar un giro, mi querido trader. Creo que esta sí es un poco clara. Sí, creo que, bueno, voy a analizarlos desde un principio, a ver, para que vean que hago el análisis completo. El vendedor entra, sigue entrando fuerte, comprador entra poquito, vendedor le responde, comprador entra, le responde fuerte, comprador entra, vendedor responde fuertemente, comprador entra, aquí el vendedor ya se empieza a pausar, aquí hay un cambio de polaridad y el comprador, pum, entra fuertemente. Vamos a ver si mantiene esta fuerza, sigue subiendo, pero vemos que este movimiento no es el mismo de esta, así que tenemos que ver que siga al menos con este movimiento, pero vemos que aquí ya cambió. Este es fuerte, este es un poquito más débil y este es un poquito más débil. Aquí ya hay un cambio de velocidad y luego acá vuelve a tener, creo que es este movimiento de acá. Entonces ya me está diciendo que se está desesperando y aquí ya no puede volver a subir así con esta misma fuerza. Entonces por eso teníamos que girar, mi querido trader. A ver, en la parte de acá fue una venta, mi querido trader. Vamos a ver, es esta velita de por acá. Lindo, mi querido trader. O sea, aquí empezamos con un comprador, el vendedor le reacciona, el vendedor le responde, sigue respondiendo el vendedor, comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor le responde, aquí el comprador entra muy fuerte, vendedor entra, comprador le vuelve a responder, vendedor vuelve a entrar, aquí el comprador vuelve a intentar tener esa fuerza que tenía antes, vendedor entra, comprador vuelve a entrar. Vemos que este movimiento de aquí es muy parecido a este movimiento de aquí. Y vemos que después de esto de aquí ya pierde como que su fuercita y ya no puede seguir subiendo. Lo mismo aquí, intentó seguir subiendo e intentó demostrar que seguía fuerte, pero después de estos movimientos el vendedor empezó a entrar fuertemente y me formó un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro, lo cual me indica fuerza bajista, lo cual me indica que esto simplemente fue digamos una falsa demostración de fuerza y que aquí el vendedor empezó a dominar. Me está diciendo que la próxima vela va a ser una venta, esta me la hizo muy clara. Entonces por ese motivo, razón y circunstancia vendimos, mi querido trader. A ver, esta parte de acá fue una compra. Miremos por un segundo que vemos aquí. Vemos, ok, vamos a mover la velita, no sé, creo que está así, ok. Sí. Esto fue un giro, mi querido trader. Esto fue un giro. Ok, mi querido trader, también teníamos que tener en cuenta este nivelcito de acá en el contexto, lo tuve mucho en cuenta porque miramos que el vendedor entra, el comprador también entra, digamos, entra un poquito fuerte, no respondiendo este nivel, pero no respondiendo esta intención, pero entra fuertecito. El vendedor aquí ya empieza como a desacelerarse. Bueno, desde acá empieza como que baja, pero no baja con fuerza, sino que baja así
así chiquito, no con esta fuercita acá, sino que baja chiquitico, chiquitico. Y después de esto aquí se pausa el vendedor, sabiendo que estamos en una zona fuerte de compradores. Y el vendedor aquí como que sigue bajando despacio, y después de esto el comprador ya entra y el vendedor no lo veo, mi querido trader. Y este movimiento fuerte de acá me da como con indicio de que es una desesperación. Para eso compré, mi querido trader. Quiero que sepan que que esta zona de compradores fue también muy relevante para el análisis. Por eso en esta velita de aquí compré. Y esta de acá, mi querido trader, esta de acá es esta de acá, que esto era un giro y operé una venta, mi querido trader. Ok, vamos a ver cómo inició esta vela. El comprador inició fuertemente, vendedor otra vez, comprador inició fuerte, comprador respondió fuertemente, muy fuerte aquí formó una especie de doble techo, diciéndome como que hay fuerza bajista, vendedor entra, comprador vuelve a entrar, vendedor vuelve a entrar, ¡pum! Bajó mucho el vendedor aquí. Vamos a ver si sigue manteniendo esta fuerza. El comprador entra, el vendedor le responde, el comprador vuelve a responder fuertemente. No vi esto como si fuera una desesperación, y aquí el vendedor intenta seguir bajando, pero aquí el comprador me muestra fuerza. Aquí también me está mostrando. Hoy, un segundo, yo creo que aquí creo que quería operar en una compra. Yo recuerdo que en mi análisis en vivo creo que también dije que esto era una fuerza alcista, y esto también era una fuerza alcista, claro. No, es que no me percaté de que esto pudiera haber sido una desesperación. Después de esa desesperación veo fuerza alcista y luego sigo mirando fuerza alcista, y luego el vendedor entra, aquí vuelvo a mirar fuerza alcista, y el vendedor se acelera. No, sí, mi querido trader, esta vela fue muy mala mía. Creo que aquí sí me desconcentré un poco. Vamos a ir mejorando esta parte de la concentración, porque sí, mira, es muy claro. Voy a hacerlo desde un principio y así tú te darás cuenta el por qué la perdí. El comprador entra, vendedor entra poquito, el comprador le reacciona, sigue entrando el comprador. Aquí el vendedor me dice no tengo fuerza, baja la vela, comprador entra, vendedor entra. Aquí podemos decir que esto es fuerza por parte del vendedor, pero dependiendo cómo reaccione. Vendedor entra, digamos que muy fuerte, digamos que mi análisis así yo diría, bueno, entró fuerte, aquí perdió su velocidad, comprador entra, vendedor le responde y comprador vuelve a responder. Esto ya es que no sé cómo, bueno, creo que voy a instalar esa herramienta que esto es un doble. Después les instalo. Cuando forma como una especie de W me indica fuerza alcista, y cuando forma una M, que es en este caso, me indica fuerza bajista. ¡Pam! Después de esto me indicó una fuerza alcista, el vendedor baja, intenta seguir bajando, comprador le responde, que responde este movimiento de aquí. Aquí me forma una especie de doble suelo también, un poco chueco, pero me lo forma. Vendedor entra, forma otro doble suelo, pum pum, y el vendedor aquí entra muy fuerte, mi querido trader. Esto sí era una clara esto era una clara compra. Además que estábamos en una consolidación, así que bueno, para una siguiente ocasión, mi querido trader, para una siguiente ocasión, creo que quedamos en $15, si no estoy mal. Creo que sí, $14.45, mi querido trader. Ok, esto ha sido todo por la sesión 1 de hoy. No sé si volver a operar en la tarde. No puedo operar porque tengo clase. Si Dios quiere, en la noche, pero no les aseguro nada. Y ya el mañana sí volveremos a operar, mi querido trader. Muchísimas gracias por ver este video y hasta luego.